Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés. Soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 518 de nuestra octava temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, la resurrección, el verdadero significado de la Pascua. Unite a César Vidal en este mensaje especial de Pascua, donde explora el profundo significado de la resurrección. Descubrí cómo este evento transforma nuestras vidas y nos llena de esperanza. No te pierdas esta reflexión. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. Aquellas profecías que muestran que Jesús es el Mesías anunciado. Tengo que decirles que ha habido muchos pretendientes mesiánicos a lo largo de la historia. Hay no menos de medio centenar de judíos que han pretendido ser el Mesías en los últimos 20 siglos. No está mal, salen casi a 3 por siglo. Algunos de ellos han causado enormes desastres. Por ejemplo, cuando Bar Kokhba se sublevó en el siglo II pretendiendo que era el Mesías y consiguió que ya los judíos fueran expulsados totalmente de Palestina, o cuando Sabbatai Tzvi se presentó en el siglo XVII diciendo que era el Mesías y lo estuvo diciendo hasta que llegó a la corte del gran sultán en Estambul, en Turquía, y el gran sultán le dio la opción de que o se convertía al Islam o le cortaba la cabeza, y el Mesías Sabbatai Tzvi se convirtió al Islam, o más recientemente cuando Menachem Mendel Schneerson, el que era dirigente de los Chabad Lubavitch, por cierto, rabino que ha sido y sigue siendo el rabino de cabecera de Javier Milei, pues todos los años se esperaba que se proclamara como Mesías. Se murió hace unos años y no llegó a proclamarse, aunque sus discípulos, buena parte de ellos, esperan que regrese en cualquier momento y que lo haga. De hecho, los candidatos a ser Mesías han sido tantos, y por supuesto todos han fracasado, que en el siglo XIX algunos judíos, hartos de esperar la llegada del Mesías, dijeron: como sigamos esperando a que el Mesías restaure un Estado judío, estamos perdiendo el tiempo, y decidieron hacerlo por su cuenta y de espaldas a Dios. Crearon el sionismo y al final acabaron fundando el Estado de Israel. Y sin embargo, a pesar de que desde la perspectiva del judaísmo la espera del Mesías ha sido un fracaso tras otro, no es que el Mesías no haya venido para ellos, es que no han parado de aparecer falsos mesías, a cual peor. Lo cierto es que es muy fácil identificar al Mesías a partir de las profecías que aparecen en el Antiguo Testamento. Hay más de 300 profecías mesiánicas que se cumplen en Jesús, en textos que van desde el siglo XV a.C. al siglo V a.C. Por supuesto, ya les adelanto, tranquilícense, que no vamos a ver las 300 profecías entre esta semana y la que viene, porque, en fin, la predicación podía durar horas, pero sí vamos a ver algunas de esas profecías que marcan claramente cómo Jesús es el Mesías. Las primeras profecías que vamos a ver, las primeras 8 profecías, hacen referencia a la estirpe de la que tendría que venir el Mesías. Vamos a ir a la primera, en Génesis capítulo 3, donde se marca exactamente la naturaleza del Mesías. Génesis capítulo 3, cuando se narra la caída de nuestros primeros padres, y en los versículos 14 y 15 dice: «Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo.
Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La primera referencia a la salvación y a ese Mesías que tendría enemistad precisamente con la serpiente, con el diablo, es que descendería de una mujer, sería un ser humano. Por supuesto, la Iglesia Católica, con esa inmensa capacidad para falsear lo que dicen las Escrituras, suele pintar a María aplastando la cabeza de la serpiente, pero aquí no aparece ninguna referencia en ese sentido. Dice que entre la descendencia de la mujer, Eva, y la descendencia de la serpiente habrá enemistad, y que la descendencia de la serpiente le aplastará la cabeza, mientras que ella le muerde en el calcañar. Mordedura, por cierto, que tuvo la forma de una cruz. Pero la primera referencia es clara. El Mesías no va a ser un ángel, el Mesías no va a ser una especie de superhombre, no va a ser un Dios menor, como hubieran creído, por ejemplo, las culturas del paganismo, como hubiera podido creer perfectamente una cultura india, china, griega o romana. El Mesías sería un descendiente de Eva, sería un descendiente de la mujer. Y si ustedes recuerdan a Pablo en Gálatas 4:4, cuando habla de Jesús, dice nacido de mujer. Ese Mesías tendría una naturaleza humana. Segundo, ese Mesías nacería de Abraham, descendería de Abraham. Abraham, por cierto, que tengo que decir que era un oscuro personaje de uno de los reinos mesopotámicos importantes en su día, el reino de Ur, aunque en decadencia, 18 siglos antes de Cristo. Si van ustedes a Génesis, capítulo 22, Génesis 22 y versículo 18, dice así, le dice Dios, bajo la forma del ángel de Jehová, le dice a Abraham, Génesis 22, 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora, esa simiente, esa descendencia, no es como algunos pretenden los judíos, sino que es el Mesías que tendría que venir precisamente de la descendencia de Abraham. Si me acompañan ustedes a Gálatas, capítulo 3, Pablo señala precisamente cómo efectivamente el Mesías tendría que venir de esa estirpe de Abraham y cómo es en el Mesías en el que somos benditos. Gálatas capítulo 3 y versículo 16 dice así: Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Algunos se empeñan en interpretar eso como una referencia a los judíos. No es así desde el punto de vista bíblico. Es el Mesías que vendría de la estirpe de Abraham. Pero además, dentro de la estirpe de Abraham, el Mesías tendría que venir a través de Isaac. Esto a algunos les parecerá que es la cosa más sencilla del mundo, pero no lo es. Por ejemplo, Abraham tuvo un hijo de Agar, que fue Ismael. Abraham tuvo hijos con Ketura y con otras concubinas. Y de hecho la Biblia habla de que para que no molestaran a Isaac, Abraham les dio donaciones, les dio regalos y los mandó lejos para que no disputaran la herencia de Isaac. De manera que no bastaría con que el Mesías viniera de Abraham, sino que además de Abraham tendría que venir a través de Isaac. Si me acompañan ustedes a Lucas, capítulo 3,
aparece precisamente recogida esa referencia. En Lucas 3, cuando el evangelista recoge la genealogía de Jesús y lo hace de una manera más completa que Mateo, porque está hablando de una genealogía para todos los pueblos, no solo en relación con los judíos, dice en Lucas 3 y versículos, vamos a ver, empieza en 23, 24, aquí está. Versículo 34 dice, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Dentro de la descendencia de Abraham tendría que ser a través de Isaac, no podría ser a través de Ismael, tampoco de los hijos que tuvo con las concubinas. Cuarto, el Mesías, además, tendría que venir de la línea de Jacob. Y aquí, efectivamente, la cosa se complicaba. Isaac tuvo dos hijos. Uno era Esaú, del que vendría el reino de Edom. El otro, que era el menor, era Jacob. La Biblia señalaba que no valdría cualquier hijo de Isaac, tendría que ser a través de Jacob. Si me acompañan a Números, capítulo 24, de nuevo la profecía es de enorme claridad. Concretamente, esta profecía que aparece en Números 24 está pronunciada 15 siglos antes del nacimiento de Jesús. Números 24 y versículo 17 dice así, y es el oráculo que dicta Balaam en un momento determinado, dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. De donde saldría el cetro, de donde saldría la realeza, sería precisamente de un descendiente de Jacob. Quinto, de los 12 hijos de Jacob, por no contar a su hija Dina, 12 hijos que dieron a su vez lugar a 12 tribus, el Mesías surgiría de la tribu de Judá. No vendría de cualquiera de las 12 tribus, tampoco sería un descendiente de Dina, sino que vendría de la tribu de Judá. No solo eso, el tiempo de venida del Mesías sería aquel tiempo en el que en la tribu de Judá no hubiera un rey judío, en que Israel no fuera regido por un hijo de la tribu de Judá. Esto casi parece un trabalenguas. De la tribu de Judá vendrá el Mesías justo cuando la tribu de Judá no tenga un miembro que lleve el cetro de Israel. Acompáñenme a Génesis, capítulo 49, donde es el propio Jacob el que pronuncia esta profecía. Y además da la fecha, al menos aproximada, en que tendría que venir el Mesías. Dice así en Génesis, capítulo 49 y versículo 10. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo es el nombre del Mesías, es un nombre formado de una raíz hebrea que significa el que tiene lo que es de él. Cuando venga aquel que va a tener lo que es suyo, cuando venga el Mesías, entonces es cuando el cetro ya no estará en manos de Judá. Esto solo ha sucedido una vez en la historia. El cetro de Judá ha estado siempre en manos de un judío. Solo ha habido un momento en la historia en que no era un judío el que tenía el cetro del reino de Judá, en la época de Herodes el Grande, que era idumeo. Solo esa vez en la historia. ¿Cuándo nació Jesús? En la época en que el cetro de Judá
no estaba en manos de Judá. Estaba en manos de alguien que no era de Judá y se llamaba Herodes. Esto era tan claro para algunas de las personas que vivieron en esa época que, por ejemplo, la gente que se había retirado a vivir en el desierto de Judea, al lado de Qumran, los esenios, que estaban esperando la venida del Mesías desde el siglo II a.C., supieron que Herodes, que no era judío, era rey de Israel, abandonaron su monasterio a orillas del Mar Muerto, donde se encontraría ya en el siglo XX los documentos del Mar Muerto, porque estaban convencidos de que el Mesías estaba a punto de aparecer. Y efectivamente el Mesías nació durante el reinado de Herodes. Si no nació durante el reinado de Herodes, no es el Mesías. Y cuando de pronto los pobres esenios vieron que no aparecía el Mesías, al cabo de unos años, cuando Herodes murió, regresaron a orillas del Mar Muerto porque pensaban que de alguna manera se tenían que haber equivocado al interpretar la profecía, pero la habían interpretado correctamente. El Mesías aparecería en ese momento en que el cetro de Judá no lo tuviera un judío, en que el cetro de Israel no lo tuviera un miembro de la tribu de Judá. Sexto, el Mesías, además, no bastaría con que descendiera de Abraham, Isaac y Jacob y llegara además en el momento en que no había ningún miembro de la tribu de Judá que fuera rey de Israel, solo una vez en toda la historia de Israel. El Mesías, además, vendría de la línea de Isaí dentro de la tribu de Judá. Si me acompañan a Isaías, capítulo 11, siglo VIII antes de Cristo, tengo que decirlo, son profecías escritas muchos siglos antes del nacimiento terrenal de Jesús. En Isaías, capítulo 11 y versículo 1, se afirma lo siguiente, siglo VIII antes de Cristo. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, y no juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. De hecho, con este capítulo 11, Isaías comienza toda una sección de su libro, que se llama el libro del Emmanuel, de Dios con nosotros, el nombre que el ángel dijo que había que poner al niño que iba a nacer, y que es alguien que viene no solo de la tribu de Judá, sino de la familia de Isaí, 8 siglos antes de Cristo. Séptimo, no solo es que nacería del tronco de Isaí, que por cierto tenía bastantes hijos de los que supuestamente tendría que venir el Mesías. No, vendría además de la descendencia de uno de sus hijos, en concreto de David. Si me acompañan a Jeremías, capítulo 23, Jeremías se escribe en el siglo VI antes de Cristo. En Jeremías, capítulo 23 y versículo 5, Jeremías señala cómo ese Mesías vendría de la descendencia de David. Dice así en Jeremías 23:5: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová Tzidkenu, Jehová justicia nuestra. El Mesías, siglo VI antes de Cristo,
vendría de la descendencia del rey David. Pero ¿cómo sería llamado? Jehová nuestra justicia. Es una de las primeras afirmaciones que aparecen en los profetas, señalando que el Mesías es mucho más que un ser humano, aunque fuera a ser un ser humano. Octavo, el Mesías tendría una madre cuyos hijos no creerían en él. Los hermanos del Mesías, los hijos de la madre del Mesías, no creerían en él. Esto choca totalmente con el dogma católico de la virginidad perpetua de María, pero es que los dogmas católicos y lo que dice la Biblia muy rara vez coinciden. Salmo 68. Y por cierto, es otra profecía cumplida. Salmo 68, un salmo mesiánico, y dice en ese salmo: ...69, 8 y 9, no 68, 69. Está hablando el Mesías y dice así. Vamos a leer desde el versículo 7 del Salmo 69. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Mi mamá va a tener otros hijos y esos hijos no van a creer en mí. Y eso en un momento en que el celo por tu casa me va a consumir. Escrito 1000 años antes del nacimiento de Jesús. ¿Se cumplió la profecía? Vaya si se cumplió. Acompáñenme al Evangelio de Juan y verán que hay 2 profecías cumplidas. Juan capítulo 2, donde aparece una de las profecías del Salmo 68 cumplida, y luego vamos a ver la otra. Juan capítulo 2, Juan 2 y versículos desde el 15. Juan 2:15 dice así: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Salmo 69. ¿Y cuándo aparece el cumplimiento de la otra profecía que hemos leído? Juan, capítulo 7. Juan, capítulo 7. Aquí está. Y versículos desde el 1. Dice así: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarlo. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él, como había profetizado David 10 siglos antes de Cristo. Bueno, son los hijos de mamá, dice el Salmo 69, lo siento por el dogma católico, pero si realmente un Mesías no tiene a los hijos de su madre que no creen en él, no puede ser el Mesías que aparece anunciado en las profecías del Antiguo Testamento.
porque el Salmo 69 es muy claro. Novena. El Mesías, además, podría nacer en cualquier sitio, pero el Antiguo Testamento señalaba con claridad dónde iba a nacer el Mesías. Vamos a ir al libro del profeta Miqueas. Miqueas capítulo 5. Y en Miqueas capítulo 5 aparece siglo VIII antes de Cristo. Quisiera aclararles, en Miqueas capítulo 5 aparece con mucha claridad dónde tendría que nacer el Mesías. Dice así en Miqueas capítulo 5 y versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Siglo VIII antes de Cristo. ¿Qué dice Miqueas? Primero, y esto es enormemente importante, se da la circunstancia de que el Mesías nacerá en Belén. Pero ese Mesías no es un simple ser humano. Sus salidas son desde el principio. Sus salidas son desde la eternidad. Solamente Dios puede salir desde la eternidad. Algunos ángeles pueden decir que salen antes de la creación del hombre o antes de la creación de la tierra. Ninguno puede decir que sus salidas son desde la eternidad. Siglo VIII antes de Cristo, el Mesías nacería en Belén, a pesar de ser una ciudad pequeña. Y además de que nacería en Belén, se daría la circunstancia de que ese Mesías no es solo un simple ser humano, porque sus salidas son desde antes del principio y desde la eternidad. Profecías de la 11 a la 15. Verán que voy casi cabalgando, pero no hay otra manera de intentar cubrir esto. Profecía 11. Además, el Mesías no solamente nacería cuando hubiera un rey sobre Judá que no fuera judío. El Mesías nacería en una época en que estuviera en pie el templo. Vamos a ir a Malaquías, capítulo 3. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, capítulo 3, donde aparece una afirmación muy clara de la época en que aparecería el Mesías. Dice en Malaquías, capítulo 3 y versículo 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Vendrá al templo. El Mesías no va a llegar en una época en que no haya templo. A lo largo de la historia de Israel ha habido periodos largos en que no ha habido un templo. No hubo un templo, por ejemplo, entre la destrucción de Jerusalén y el templo en el siglo VI antes de Cristo por el rey babilonio Nabucodonosor II y el regreso y la reconstrucción del templo al siglo siguiente. El Mesías en esa época no podía venir. No ha habido templo desde el año 70 en que obviamente los romanos, cumpliendo la profecía de Jesús, arrasaron el templo y Jerusalén y del templo no quedó piedra sobre piedra. Pero el Mesías vendría en un momento a su templo, porque ese templo todavía estaría en pie. Y cuando se escribe esa profecía, ese templo solo puede ser el segundo templo. Bueno, saben ustedes sobradamente que efectivamente el Mesías llegó al templo, estuvo en el templo, enseñó en el templo, fue tentado en el templo. Como dejó escrito Malaquías 5 siglos antes del nacimiento de Jesús. El Mesías además aparecería
al final de la semana 69 y sería muerto durante la semana 70. Como pueden ver en Daniel 9. No me voy a entretener en esto, lo hemos visto en el seminario que hicimos de hermenéutica, en alguna otra enseñanza que hemos tenido, pero efectivamente el Mesías aparece justo al acabar la semana 69, en el año 27 después de Cristo, y muere a mitad de la semana 70, como dice claramente la profecía de Daniel, en el año 30 después de Cristo. Y si no murió en el año 30 y no apareció en el año 30, no esperen ustedes que haya aparecido el Mesías, porque esa era la época de aparecer. Señalado el año de su aparición y el año de su muerte a mitad de la semana 70. No solo esto no es una interpretación que de pronto se le ocurre a algún cristiano loco. Por supuesto que había rabinos judíos que lo tenían muy claro. Por ejemplo, en Lamentaciones Rabá 1.51, página 36, se dice claramente que el silo de Génesis 49.10 es el Mesías. Y que ese Mesías solo puede venir cuando el cetro de Israel esté en manos de un no judío. No era una profecía que ignoraran. En Génesis Rabá, otro libro de la literatura rabínica, 85.1, se señala claramente que el Mesías tenía que venir antes de que llegara el que destruyó el templo de Jerusalén en el año 70, el romano Tito. Y es cierto, llegó antes. Cuestión aparte es que no lo quieran reconocer. Y como muy bien decía el filósofo judío Martin Buber, en una referencia al Mesías y al Talmud, hay que reconocer que todos los plazos de la redención ya han pasado. Y es cierto. Las profecías contenidas en la Biblia indican que los plazos para que llegue el Mesías han pasado. ¿Te quedas con ello o no? Profecías de la 16 a la 21, y les adelanto que ahí me voy a quedar hoy, no tiemblen. Las profecías de la 16 a la 21 que voy a mencionar, en total, entre esta semana y la que viene vamos a ver unas 40 aproximadamente, hacen referencia a circunstancias relacionadas con el ministerio del Mesías. Por ejemplo, el Mesías, profecía 16, sería precedido por un mensajero que predicaría en el desierto. Siglo VIII antes de Cristo, Isaías capítulo 40. Y de nuevo, las profecías apuntan a que el Mesías, aunque es un hombre, es mucho más que un hombre. Isaías capítulo 40 y versículos del 1 al 3. Y dice así: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esa profecía, pronunciada en el siglo VIII antes de Cristo, tiene su cumplimiento en el mensaje de Juan el Bautista. Como dice el Evangelio de Juan, cuando mandaban gente de Jerusalén para preguntarle a Juan, ¿tú quién eres? ¿Eres el Mesías? Decía, no. ¿Eres el profeta? No. ¿Quién eres? La voz que clama en el desierto, como dijo el profeta Isaías, que efectivamente dice, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ahora, aquí hay algo tremendamente importante, porque Isaías no dice que la calzada que se va a colocar, a enderezar en la soledad, o que el camino que se prepara es a un simple ser humano, es a Jehová nuestro Dios. Esa profecía se cumpliría cuando alguien en el desierto preparara el camino para la llegada de Jehová nuestro Dios. El Mesías
no solo es un ser humano, es alguien que viene desde la eternidad, es alguien que es anterior al principio, es Jehová nuestro Dios. Y esto es algo tremendamente grandioso. El ministerio del Mesías, además, para que fuera más claramente identificado, sería un ministerio que comenzaría en Galilea. Y, de nuevo, esto está profetizado 8 siglos antes de Cristo. Si me acompañan a Isaías, de nuevo, capítulo 8, como verán, Isaías es muy generoso a la hora de proporcionarnos profecías acerca del Mesías. En Isaías, vamos a ver, capítulo 9. Vamos a ver en Isaías 9 y versículos del 1 en adelante, que es de nuevo una profecía mesiánica, y dice así en Isaías 9. Desde el 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es un claro texto mesiánico, siglo VIII antes de Cristo, donde además se señala cómo el Mesías es Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y fíjense en el versículo 6, nos es nacido un niño, nos es dado un hijo. ¿Por qué no dice nos es dado un hijo y nos es nacido un niño? Pues porque el hijo es eterno y el hijo no nos puede nacer. El hijo se nos puede dar. El que sí nos es nacido es el niño que tiene principio. ¿Y dónde comenzará su ministerio? En Zabulón, la tierra de Neftalí y Galilea, como pueden ver, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, después de que habla de cómo derrotó al diablo en el desierto. No solo eso, profecía 18ª. El Mesías, además, realizaría milagros. Isaías, capítulo 35, de nuevo, siglo VIII antes de Cristo, cuando Isaías está describiendo cómo va a ser la obra de ese Mesías, bueno, tengo hoy la Biblia que parece que está en huelga, porque unas páginas muy finas. Bien, Isaías capítulo 35 y versículos del 4 en adelante. Y fíjense de nuevo la afirmación de Isaías. 35 del 4 en adelante. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Qué dice? Que es Dios mismo quien vendrá y os salvará. Versículo 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. La profecía de Isaías, que por ejemplo se puede ver su cumplimiento en Mateo capítulo 9 y versículo 35, es clara. Dios mismo vendrá.
No es un mini Dios, como pretenden los testigos de Jehová, no es una criatura, no es un diosecillo, Dios mismo vendrá a salvaros. ¿Y cómo lo veréis? Veréis cómo hay ciegos que de pronto ven, y cómo hay paralíticos que caminan, y cómo hay mudos que hablan. Y esa será la señal de que Dios mismo, bajo la vestidura de Mesías, vendrá a salvaros. 19. Enseñará con parábolas. Acompáñenme al Salmo 78. Salmo 78, donde aparece otra de estas profecías escrita siglos antes del nacimiento de Jesús. Dice así en el Salmo 78, escucha, desde el versículo 1, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, la traducción correcta sería en parábolas, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. ¿Qué es lo que dice Mateo 13:34? Que solo les hablaba en parábolas. Escrito 10 siglos antes de Cristo. Y vamos a ver la profecía número 20, y con esto nos acercamos al final. El Mesías entraría en Jerusalén montado en un asno. Acompáñenme al libro de Zacarías, siglo VI antes de Cristo. Zacarías es un libro que, sobre todo en su segunda parte, recoge muchas de las profecías referidas al Mesías. Y en el capítulo 9 y versículos del 9 en adelante dice lo siguiente. Y nos vamos a quedar en la entrada de Jesús en Jerusalén, que es lo que se supone que recordamos en el Domingo de Ramos, que es el día de hoy. Y dice así, Zacarías 9 y versículos del 9 en adelante. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. ¿Qué escribe Zacarías en el siglo VI antes de Cristo? El Mesías, el rey, va a llegar. ¿A dónde? A Jerusalén. ¿Como un monarca guerrero montado en un caballo de guerra? No. Cabalgará en un asnillo como un rey de paz, justo, salvador y humilde. Pero en un asnillo, en un burrito, hijo de un asna. No en un caballo de guerra como un rey militar. Segundo, ese Mesías no va a satisfacer vuestras ambiciones militares. No comparte vuestra idea de que os vais a imponer por la violencia. De Efraín destruirá los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. No esperéis un Mesías que utilice la violencia para imponeros sobre los pueblos, porque ese no es el Mesías de Dios. Ese es un falso Mesías. Tercero, ese Mesías hablará paz a todos, incluido a los gentiles. Como dice el versículo 10, hablará paz a las naciones, a los goín, y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Su mensaje de salvación es un mensaje universal, es un mensaje para todos los pueblos, es un mensaje de paz.
No es un mensaje de guerra, de imposición militar y de victorias bélicas. Último, ese Mesías conseguirá la salvación por la sangre del nuevo pacto. Por la sangre de tu pacto serás salva. Tu salvación no va a estar en un Mesías violento, en un estado armado hasta los dientes en la destrucción de cualquiera que pienses que es tu enemigo. Y si piensas eso, seguirás a un antimesías, a un anticristo, pero jamás al Mesías de Dios. Porque el Mesías de Dios entrará en Jerusalén montado en un asnillo, proclamará la paz a todos los pueblos, su señorío será de un extremo a otro y la salvación no vendrá por el derramamiento de sangre de otros, vendrá por su sangre derramada en el nuevo pacto. Ahora, fíjense ustedes, hemos visto tan solo, y a título de ejemplo, 20 profecías que se cumplieron en la primera parte de la vida de Jesús. Y alguno dirá, tiene que haber habido más gente que ha nacido en Belén, ¿no? Y seguramente alguien de los que ha nacido en Belén ha podido entrar en Jerusalén montado en un borrico, ¿no? Y, en fin, esto puede ser pura casualidad. Se ha calculado matemáticamente la posibilidad que habría de que 20 profecías se hayan cumplido de manera casual. El resultado es que la probabilidad es 10 elevado a la 175 potencia, es decir, 1 frente a 1 seguido de 175 ceros. Ahora alguno dirá, bueno, y esto para que lo entendamos un poco más, ¿como cuánto sería? Es una probabilidad, parece ser, que muy difícil de que se cumpla, pero exactamente cómo. Les voy a pedir un ejercicio de imaginación, voy a intentar ponérselo lo más fácil posible, pero les voy a tener que pedir que utilicen un poco su imaginación. Imagínense una esfera tan inmensa que el radio de la esfera fuera 5 millones de miles de millones de miles de millones de años luz. El año luz es la distancia que se puede cubrir en un año entero a la velocidad de la luz. Pero yo les voy a pedir que piensen ustedes no en un año luz, sino en una esfera que tuviera un radio de 5 millones de miles de millones de miles de millones de años luz. Sé que se requiere mucha imaginación, pero efectivamente piensen en una esfera de esas dimensiones. Voy a seguir maltratando su imaginación. Ahora, imaginen ustedes un tipo de partícula que es tan pequeña que no solamente es que no la podemos ver, sino que sería algo así como una millonésima de una billonésima de pulgada. Imagínense una micra que fuera la billonésima parte de una pulgada y además lo reducimos 1.000.000 de veces más. Ahora supongan ustedes que en ese universo inmenso de 5 millones de miles de millones de miles de millones de años luz, pintamos todas las partículas de color blanco. El número de partículas es inimaginable, pero solo una de las partículas de color rojo. E introducimos al azar la partícula de color rojo en medio de ese número incalculable de partículas de color blanco. Voy a pedirles un esfuerzo más de imaginación. Ahora seleccionamos a un ciego. Lo introducimos en esa inmensa esfera y le pedimos que encuentre la partícula pintada de rojo a la primera. Sus posibilidades de encontrar la partícula de rojo a la primera son las mismas de que las 20 profecías que hemos visto esta mañana se cumplan por casualidad en un solo hombre. En otras palabras, es totalmente imposible.
Y en ese sentido, el hecho de que Jesús cumpliera las profecías no es fruto de la casualidad. No es gente que escribió una vida de Jesús después de que Jesús vivió y fue crucificado, y entonces fue escribiendo luego las cosas para decir, pues esto se cumplió. No. La gente que escribió profecías mesiánicas, a veces, como Abraham, las escuchó 18 siglos antes del nacimiento de Jesús. A veces, como David, dejó consignación de ellas 10 siglos antes del nacimiento de Jesús. En el caso de profetas que se acercaron más, como Isaías o Jeremías o Ageo o Malaquías, estamos hablando de un plazo entre 8 y 5 siglos antes del nacimiento de Jesús. Y de las más de 300 profecías cumplidas, pues simplemente estas 20 son totalmente imposibles de asignar a la casualidad. Dios tiene un plan en la historia e importa muy poco si los hombres quieren aceptar ese plan para su bien o prefieren rechazarlo para su mal, porque el plan de Dios se cumple. Incluso cuando parece que los seres humanos han conseguido, en alianza consciente o inconsciente con el diablo, frustrar el plan de Dios y hemos conseguido matar a Jesús y lo hemos colgado de una cruz y lo han sepultado, ignoran que intentando frustrar el plan de Dios, adelantan el cumplimiento del plan de Dios. Como decía Pedro, si los señores de este mundo hubieran sabido lo que implicaba matar a Jesús, jamás lo hubieran matado. Y esa es la realidad. Y es la realidad también en nuestras vidas. Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Y si nos sometemos a Él y somos obedientes a Él, ese propósito se cumplirá, se ponga por delante lo que se ponga. E incluso cuando en algún momento piensen que han frustrado, que han abortado, que han detenido el propósito de Dios, lo único que están haciendo es impulsar todavía más ese propósito de Dios, porque la historia está en sus manos. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias por habernos podido reunir aquí este domingo, porque hemos podido alabarte, porque nos hemos podido dirigir en oración a ti, porque hemos podido también, Señor, escuchar tu palabra. Y te damos muchas gracias porque este mundo no es algo ciego, absurdo, azaroso, sino que todo está en tus manos y tú jamás sueltas las riendas. Y aunque, Señor, nosotros a veces no comprendamos lo que sucede, aunque nos muerda la tribulación, aunque quizá nos acose la duda, Señor, sabemos que tú tienes el control de todo. Y que, como escribió Pablo en la carta a los Romanos, todas las cosas nos ayudan para bien. No todas las cosas son fáciles, Señor, no todas las cosas son agradables. No todas las cosas nos satisfacen, pero todas las cosas nos ayudan para bien. Y te damos gracias por ello y ponemos esta semana en tus manos para que sea, Señor, una semana de alegría, de gozo, de servirte, de querer a nuestros hermanos, de expresarte nuestro amor. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor los bendiga. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. El amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En Él tenemos redención mediante su sangre,
el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración, en el cumplimiento de los tiempos, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 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 Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas y nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.